Muy buenos días, mi hermano, mi hermana. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. Les doy la bienvenida a una semana más de estos hermosos devocionales, ¿cierto? Que han sido de mucha bendición para nuestras vidas y para la congregación. Ya Eh, hemos aprendido, ¿cierto? A través de estas semanas. eh, ¿Por qué debemos ser una iglesia conformada de grupos pequeños? Es súper importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque así vamos a tener la seguridad de que estamos haciendo bien el trabajo. ¿Y por qué se los digo? Porque con base bíblica, ¿cierto? Se nos ha enseñado que Jesús mismo lo hacía. Jesús ya él tenía a su grupo más reducido junto a él, ya para ministrarlo, ¿cierto? Y para enseñarle la- las cosas del reino de Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios eh, tenemos que replicar ciertos métodos que sabemos que eran los correctos. Si Jesús lo hacía, nosotros también tenemos que replicar este tipo de métodos o estrategias, como usted le quiera llamar. Eh, ¿Para qué? Para ser mucho más efectivos, ¿cierto? Para poder recibir a las personas que Dios va a traer ya a la iglesia. Sabemos que Jesús es ejemplo en todo, ya para nosotros, y sabemos que su sabiduría ya es inmensa, ya Él no se equivocaba, ¿cierto? Todo lo hacía bien, ya Él era santo, ¿cierto? Y, y eso, por algo Dios ya puso esta estrategia, ya las enseñó mediante su palabra, mediante la Biblia. Ya, por lo tanto, nosotros, a usted hermano, usted hermana, ya que somos llamados a ser líderes en este tiempo, nosotros tenemos que tener esa claridad, ¿ya? Eh, es más, mire, yo les voy a compartir un versículo ya que queda en Salmos 78, versículo 72. Salmos capítulo 78, versículo 72. Yo se lo voy a leer en la versión de la NBI, ¿ya? Para que usted ahí donde está, usted me siga. Y dice, y David los pastoreó con un corazón sincero, con mano experta los dirigió. Hermanos, aquí hay dos puntos súper importantes, ¿ya? Primero que nos habla que David tenía un corazón sincero, ¿ya? Sabemos que David tenía, como dice la palabra, que tenía un corazón conforme a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta, eh, ¿cuáles son mis motivaciones, ya, para servir a Dios? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué estamos trabajando en la obra de Dios? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque si yo estoy trabajando, ¿para qué? Para ser visto, ¿ya? Por el pastor o por los hermanos, voy a estar trabajando para el ojo del hombre y no para agradar a nuestro Señor. Y eso no me va a valer absolutamente de nada, hermanos. ¿Ya? Por eso es súper importante eh, qué es lo que nos mueve, ¿ya? A trabajar ya en la obra. Eh, el otro punto eh, dice, con mano experta los dirigió, ¿ya? Aquí está hablando de David, ¿ya? Y dice que con mano experta. Un experto, hermanos, es una persona, es alguien que sabe mucho de un tema, ¿ya? De un tema puntual,
ya sea un, no sé, pues, me imagino un experto en construcción, o un experto en educación, ¿cierto? Alguien eh, que se ha preparado durante un tiempo, ya, que se ha preparado, ya, no es de un día para otro que a mí se me ocurrió ser experto en un tema, en algo, ya, y al otro día yo me la voy a saber toda sobre esa área. No es así. Sabemos que hay un, ¿cierto? Hay un tiempo donde la persona se prepara, ya, estudia, ya, y también tiene que llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para poder aplicar todo lo que se ha aprendido, ¿ya? Y aquí nos habla de que David los dirigió con una mano experta, se preparó, ¿ya? Y ese es el llamado para usted, hermana, para usted, hermano, para mí también, ¿cierto? Que tenemos que estar preparados para recibir a todas esas personas que Dios va a traer, porque Dios, como les decía, Dios es el que trae el crecimiento a la iglesia, pero nosotros tenemos que estar preparados para recibir esas personas. Eh, es súper importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así vamos a poder hacer un trabajo de excelencia, un trabajo mucho más efectivo, ¿ya? Eh, Eso se logra, el trabajo más efectivo se logra cuando nosotros ya sabemos ya cómo hacerlo, ¿ya? Eh, quiero quiero compartir otro versículo con ustedes, hermanos, eh, que también nos dice en Filipenses 4, ya capítulo 4, versículo 9, ya Filipenses 4, versículo 9, ya también en la versión NBI, y dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Se da cuenta, hermanos? Nos llama, aquí Dios nos está llamando ya, a través de su palabra a que tenemos que poner en práctica todo lo aprendido. Hermanos, llevamos tiempo, ¿cierto? Estudiando sobre los grupos pequeños, pero si, como decía el versículo anterior, si no los disponemos sinceramente, ¿ya? Eh, no va a valer absolutamente de nada, hermanos. Tenemos que poner en práctica lo que la palabra que estamos recibiendo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que Dios nos respalde en este trabajo, en este hermoso trabajo que Él mismo nos encomendó, nos llamó a hacer, el ir y hacer discípulos. ¿Ya? Esta palabra nos dice exactamente, pongan en práctica ya lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que trabajar, ¿cierto? Y esta forma de trabajo, esta estrategia de grupos pequeños, la hemos visto en la Biblia. Por tanto, ¿cierto? Nosotros tenemos ya que ponerla en práctica. Tenemos que ponerla en práctica, hermanos. ¿Ya? Eh, Santiago 1:22 nos dice, eh, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo nos habla la Biblia, con qué claridad nos está hablando en este tiempo? Por eso la importancia de aprender ya bíblicamente por qué ser una iglesia de grupos conformada por grupos pequeños. No nos quedemos solamente con lo que se nos entrega, hermanos, ¿ya? Eh, Porque nos estamos haciendo daño nosotros mismos, ¿ya? Si nosotros nos quedamos con eso para nosotros, nos vamos a estancar, ¿ya?
Y Dios tiene mucho fruto para usted, ¿ya? Para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, para mí. Dios tiene mucho fruto, ¿ya? A través de esta estrategia. Por eso es que nos está diciendo que tenemos que llevarla a la práctica, hermanos. Los grupos pequeños, si usted no pertenece a un grupo pequeño, hermano, créame que está equivocado, porque el Señor nos ha demostrado aquí cómo se multiplicó la iglesia, ¿ya? A través de los versículos que nos han hablado nuestros hermanos, ¿cierto? Y a través de estos versículos que dice que tenemos que poner en práctica la palabra entregada, ¿cierto? Y todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Porque nos vamos a estancar, ¿ya? Si no la llevamos a la práctica, los vamos a estancar. Y me imagino que usted no quiere eso, yo no quiero eso, ¿cierto? Queremos ser personas que le agraden a Dios, ¿ya? Cosa que cuando Él venga en su segunda venida, ¿cierto? Nos encuentre haciendo la obra, ¿ya? Ya que Él nos ha dado todas las herramientas, hermanos, ¿ya? Él nos ha dado, nos ha entregado, nos ha dicho cómo trabajar, cuál es la forma de trabajar, cuál es la forma de expandir el reino de Jesucristo. Así que, hermano, hermana, eh, tenga en cuenta estos versículos que yo le leí eh, para que sigamos creciendo, ¿ya? Para que sigamos expandiendo la obra que Dios nos encomendó. Esto no es cualquier trabajo, hermano. No es como el trabajo que a usted le remunera su jefe, ¿cierto? El dueño de la empresa, ¿cierto? No es un trabajo remunerado monetariamente, ¿ya? Es un trabajo remunerado espiritualmente y con todo lo que conlleva, con el bienestar de nuestras vidas, ¿cierto? De nuestros hijos. Y, y qué mejor, eh, no sé si a usted le ha pasado que de repente cuando hay buena producción en la empresa, ¿cierto? Le puede llegar su bono, ¿cierto? Dios sabe pagar mejor ya que cualquier hombre, que cualquier persona. Ya Dios va a pagar con crece el trabajo que usted está haciendo para, para extender el reino. Así que, hermano mío, mi hermana, ese es el llamado, esa es la palabra que quería entregarle a ustedes, compartirla. ¿Para qué? Para que sigamos trabajando, ¿ya? Y que llevemos a la práctica todo lo que hemos aprendido, hermanos. Sigamos trabajando, vamos adelante, porque Dios es el que va a traer el crecimiento, pero si ve una iglesia que está dispuesta ya a trabajar sinceramente por la obra ya de extender el reino, ya y por las almas perdidas, ya, créame que Dios ya nos va a respaldar. Así que, hermano, hermana, que tengan una bendecida semana. Tómese de esta palabra, hermano, que yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición ya para la congregación y para nuestras vidas. Amén. Un abrazo para cada uno, ya, y me despido en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para todos.